Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 13 de octubre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro, junto a ella, es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Audioreflexión Misa del domingo 13 de octubre del 2024. Este domingo en la primera lectura Dios nos dice que la sabiduría es el tesoro más maravilloso que el hombre pueda encontrar, es el principio de todo bien. La sabiduría es el principio de la paz, de la felicidad, del amor, por eso, el hombre inteligente, la prefiere a todos los bienes del mundo. La sabiduría es un tesoro único y maravilloso que nos lleva a creer, a esperar y a buscar primero y antes que nada, el reino de Dios, sabiendo que todo lo demás lo obtendremos por añadidura. La segunda lectura, nos dice que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. En el Evangelio, Jesús nos dice que no basta con conocer los mandamientos y cumplirlos, que no basta solo con dejar de hacer el mal para salvarse. Lo más importante en esta vida, es empezar a hacer el bien. Llamado que le hace Jesús, al joven rico, y llamado al que el joven rico no responde, porque eso implica, renunciar a sus bienes materiales y comprometerse a servir a Dios. El joven rico era inteligente, pero no sabio. Por eso no entendió la diferencia entre riqueza y tesoro. Primera lectura. De la sabiduría. En esta primera lectura, el Señor nos habla del valor inigualable que tiene la sabiduría. Entendiendo por sabiduría el saber escuchar a Dios con el corazón.
Por eso el escritor bíblico nos dice que él prefiere la sabiduría antes que todos los bienes del mundo. Lo cual nos reafirma Jesús cuando nos dice: busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Ojo. Primero es buscar el reino de los cielos, luego vendrá lo demás por añadidura, y no al revés. Aquí el orden de los factores se altera el producto. Al que primero busca la sabiduría le dará todos los bienes del mundo. Por ejemplo, el muchacho que estudia para ser ingeniero y llega a ser un buen ingeniero, el dinero le va a venir por añadidura. En cambio, el que dejó la carrera de ingeniería por ir a buscar dinero, va a perder la oportunidad de llegar a ser un hombre brillante, condenándose a ser siempre un don nadie. La sabiduría viene primero, y luego todo lo demás. La sabiduría consiste en tener como valor predominante a Dios, la sabiduría es la que nos lleva a diferenciar entre riqueza y tesoro. La riqueza es el premio que nos ofrece el mundo, y el tesoro es el premio que nos ofrece Dios. Por eso es importante distinguir entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es escuchar al mundo. Sabiduría es escuchar a Dios. La inteligencia basa su vida en el tener, en cambio la sabiduría basa su vida en el ser. ¿Cuándo el hombre adquiere la sabiduría? Cuando ha tenido un encuentro personal con Dios, y el primer fruto de la sabiduría es la fe, que me hace ir más allá de la razón limitante, que me permite creer en un Dios poderoso para el que no hay imposibles, que abre caminos cuando para el hombre no hay caminos, un Dios misericordioso que viene a salvarnos, un Dios que me ama de manera incondicional. La sabiduría nos enseña a amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, y amar a los que nos rodean con el amor de Dios. Una persona que basa todo su hacer y quehacer, en lo exterior, en el físico, en la belleza, en la estatura, en la juventud, en el dinero, en el prestigio, en el poder, en la posición social, es una persona inteligente para el mundo, pero tonta para Dios, ya que todas esas cosas son pasajeras, al final van a desaparecer o se pueden perder. Por eso tenemos que ser seres humanos interiores, cultivar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra sonrisa, nuestra alegría, nuestra serenidad, nuestra espiritualidad. ¿Cómo? A través del estudio, de la escucha, del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de los sacramentos y entonces, y solo entonces, podremos adquirir la sabiduría que es el tesoro, que nos garantiza la felicidad. Hay una parábola muy hermosa que Jesús nos cuenta, y es la parábola de Mateo 13:44, del hombre que encontró un tesoro en un campo, y es muy sencilla, muy breve la parábola y dice: el reino de los cielos, se parece a un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Cuántos personajes hay en esta parábola? 2, de hecho, parece que hay uno, pero son 2 personajes. El que compró el terreno y se encontró el tesoro y el tonto que se lo vendió, sin saber que había un tesoro dentro, y por eso vivía triste y deprimido. ¿Cuál de estos 2 hombres actuó con sabiduría? Lógico. El que vendió todo lo que tenía y compró el campo. ¿Cuál actuó con inteligencia? El tonto que vendió el campo, teniendo un tesoro. ¿Tú de cuáles eres? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro del Eclesiástico capítulo 1, versículo 1 al 26. Toda sabiduría viene del Señor y con Él permanece para siempre. ¿Deseas la sabiduría? Cumple los mandamientos y el Señor te la concederá generosamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es la fuente de la sabiduría, y solo en Dios la vamos a encontrar. No hay que confundir la sabiduría con astucia, inteligencia, ciencia, cultura, porque un ser humano puede tener todo esto, pero si no tiene sabiduría, nunca podrá salvarse, ni alcanzar la vida eterna. En cambio, una persona sabia, aunque no sea astuta, ni inteligente, ni conocedora de la ciencia, ni de la cultura, puede con solo tener sabiduría, ser feliz, alcanzar la salvación para sí y para los que le rodean. Todo esto en el entendimiento de que sabiduría, es saber escuchar a Dios con el corazón y como consecuencia esa sabiduría, nos lleva a buscar hacer la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestra vida. Porque aquel que simplemente oye a Dios, pero no hace lo que Dios le dice, ese no solamente no es sabio, sino que es un tonto. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de la Sabiduría capítulo 9, versículo 10 y 12. Haz que descienda la sabiduría desde el cielo donde todo es santo, envíala desde tu trono glorioso para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta.
Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, sino aquel que haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios, si nunca le he escuchado? Es a través de la escucha que viene el conocimiento, el aprendizaje, la capacitación. Es escuchando a Dios, que aprenderemos a conocerlo, a amarlo y a hacer su voluntad en cada momento e instante de nuestras vidas. En cambio, el diablo dice, quien escuche los medios de comunicación, el Internet, la televisión, la radio, aprenderá a conocerme, a hacer mi voluntad y amarme. En la actualidad, es muy poca la gente que acude a la enseñanza de las cosas de Dios, a la predicación. En cambio, cada día aumenta más y más el número de gente, que pasa horas frente al celular, a la computadora, al Internet, frente a un televisor o escuchando la radio, o leyendo revistas, que embotan el entendimiento, aturden la mente y contaminan el alma. Dime a quién escuchas más. Y te diré. ¿De quién aprenderás más, de Dios o del diablo? ¿A quién estás agradando más, a Dios o al diablo? ¿Y de quién eres hijo digno, de Dios o del diablo? Checa si la carta que sigue va dirigida a ti. Te vi ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Te levantaste sin siquiera orar a tu Dios, en todo el día no hiciste nada de oración. De hecho, ni recordaste bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con tu Dios, y eso me gusta de ti. También me agradaba la enorme flojera que demuestras siempre en lo que se refiere a tu crecimiento cristiano. Rara vez lees la Biblia y cuando lo haces estás cansado. Oras muy poco y muchas veces solo recitas palabras que no meditas. Por cualquier pretexto llegas tarde o faltas a tus reuniones de formación. ¿Qué decir de tu tacañería al cooperar en la evangelización o el diezmo? Todo eso es útil para mí. No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo en que estás siguiendo a tu Dios, no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tantos años y sigues como al principio, crees que no tienes nada que cambiar y me encantas. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún te detesto. Es más, te odio porque odio a tu padre. Solamente te estoy usando para molestarlo. Él me echó del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de él. Mira, ignorante, Dios te ama y tiene grandes planes preparados para ti, pero tú eres tan idiota que me has cedido tu existencia y yo voy a hacer que vivas un verdadero infierno en vida. Así estaremos juntos doblemente y esto realmente va a dolerle a tu Dios. Con tu cooperación voy a mostrar quién es realmente el que gobierna tu vida. Con todos los momentos rendidos que nos hemos pasado y hemos disfrutado juntos, muchos programas de televisión llenos de violencia, de inmundicia, de terror, muchas películas XXX, mucha pornografía en el Internet y qué decir de las veces que hemos ido a los espectáculos artísticos en vivo. Aquel día de tu debilidad con aquella personita simpática, qué bien nos la pasamos. Pero más me agrada que no te arrepientes, sino que reconozcas que tienes derecho a gozar la vida, no hay duda. Eres de los míos. Disfruto mucho los chistes colorados que dices y que escuchas, tú te ríes por lo gracioso de ellos, yo me río de ver a un hijo de Dios participando en eso. El hecho es que ambos la pasamos bien. La música vulgar y de doble sentido que escuchas me encanta. ¿Cómo sabes cuáles son los grupos que me gusta escuchar? También disfruto mucho cuando difamas y te rebelas contra tu Dios, me siento feliz cuando te veo como vistes de manera indecente, sin pudor, despertando el morbo de los que te ven pasar y gozo al verte bailando y haciendo ese tipo de movimientos que tanto fascinan, cómo lo disfruto. Ciertamente cuando vas y te diviertes sanamente, me desilusionas, pero no hay problema, siempre habrá otra oportunidad. Hay veces que me haces servicios increíbles cuando das malos ejemplos a los niños o cuando les permites que se desvíen de su inocencia, por medio del Internet, de la televisión o cosas por el estilo. Son tan perceptivos que fácilmente imitan lo que ven. Te lo agradezco mucho. Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte, casi siempre caes por tu cuenta. Tú buscas los momentos propicios, tú te expones a situaciones peligrosas, tú buscas mis ambientes, si tuvieras algo de sesos cambiarais de ambiente, y compañías, escucharías la palabra de Dios, recurrirías a los sacramentos y entregarías realmente tu vida al que dices llamar tu Dios y así vivirías el resto de tus años bajo la guía del Espíritu Santo. No acostumbro enviar este tipo de mensajes, pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar. No malentiendas, aún te odio y no me interesas en lo más mínimo. Si te busco es porque me agrada ver cómo tu manera de comportarte hace quedar en ridículo a Jesucristo.
tu enemigo que te odia. Satanás. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer paso para que una persona empiece a ser sabia, es dejar su soberbia y su ego y humildemente reconocer ante Dios, que le falta la sabiduría. El segundo paso, saberla pedir a Dios, fuente de toda sabiduría. El tercer paso, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, acudir a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Y el cuarto paso, poner en práctica lo aprendido. Así como el muchacho tiene que estudiar para llegar a ser doctor, ingeniero o arquitecto. Así también, el católico bautizado, tiene que estudiar la palabra de Dios, si quiere llegar a ser santo y ejercer su dignidad de hijo de Dios para alcanzar la salvación de su alma. El que busca la sabiduría, encuentra en ella y a través de ella todos los bienes inimaginables. En cambio, el ignorante, encuentra en su ignorancia, en su flojera, en su falta de tiempo para acudir a la predicación, su propia condenación. Sócrates, uno de los más grandes filósofos, diría: yo solo sé que no sé nada. Ese es el principio de la humildad, es el principio de la sabiduría, y de la apertura a la enseñanza de la palabra de Dios. En cambio, el que cree saberlo todo y cree que nadie puede enseñarle nada, desprecia la enseñanza, la predicación, a los predicadores y por ende desprecia a Dios. Recuerda, no por ser adulto, eres producto terminado. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Hebreos. No esperemos que venga Dios a hablarnos directamente, para darnos la sabiduría. Dios a través de Jesucristo y a través de la Iglesia Católica, nos entrega en la Biblia, la palabra de Dios, donde se encuentra contenida, la sabiduría que el hombre necesita aprender a vivir para salvarse, y alcanzar el reino de los cielos. Esa palabra, al ser palabra de Dios, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. ¿Cuál es la función de una espada? Partir, dividir, cortar, quitar. La palabra de Dios al entrar en el hombre le da sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, para quitar el pecado, cortar el mal, dándonos discernimiento, y quitándonos las confusiones, que por tener los valores revueltos y fuera de lugar nos hacían caminar con inseguridad. La palabra de Dios, viene a partir toda mentira, hipocresía, falsedad, mostrándonos ante Dios desnudos, transparentes. Ya que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo del alma y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. En mi experiencia, he visto que todas las personas que escuchamos la palabra de Dios, sentimos que la persona que está predicando, conoce nuestra vida y sabe de nuestras debilidades, ya que todo lo que predica nos queda como se ha comandado hacer, de nuestra talla. Pero la realidad es que no es el predicador, es el Espíritu Santo, el protagonista de la predicación, es Dios quien, a través del predicador, de su palabra, logra penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, poniendo al desnudo todo lo que somos. Recordemos que los pecados nunca van a estar en las acciones, sino en las intenciones. Por ejemplo, ¿un beso en la mejilla es pecado? Claro que no, pero el de Judas. Claro que sí. ¿Por qué? Por la intención. La palabra de Dios, por lo tanto, no va tanto a las acciones, sino que penetra en los pensamientos e intenciones del alma y del corazón. Y nos lleva a hablarnos con la verdad, porque lo más grave no es mentirle a Dios y a los demás, lo más grave es mentirnos a nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, ser nuestros propios carceleros de nuestra prisión. Cristo nos dice: la verdad los hará libres. Y la verdad solo se encuentra en la palabra de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Lucas capítulo 10, versículo 41. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre nos ha mostrado cuál es la mejor parte. Pero el hombre siempre se hace sordo a su voluntad. Muchos andamos en la vida como Marta, ocupados, aún, hasta en el servicio a Dios, pero lastimosamente, no tenemos tiempo de escucharlo. María en cambio primero escuchó y luego actuó.
Cuando yo sirvo a Dios antes de escucharlo, voy a servirlo, con soberbia espiritual, porque voy a servirlo como yo creo, como yo me imagino, como yo pienso que a Dios le gustaría, o sea, termino correspondiéndole a Dios, haciendo un Dios a mi imagen y semejanza, y digo que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, cuando al no escucharlo ni siquiera he aprendido a conocerlo. En cambio, cuando humildemente, primero le escucho y luego le sirvo, voy a estar haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Desgraciadamente existen en la iglesia, muchas personas sirviendo con muy buena voluntad, y con mucho amor, sin darse cuenta que con eso no basta. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Yo siento un llamado interior para trabajar con los enfermos, tengo mucho amor por ellos, tengo muy buena voluntad, pero nunca he leído un libro de medicina. ¿Te dejarías operar por mí? Claro que no. Porque en lugar de hacerte un bien, te haría un mal. Lo mismo sucede con muchos servidores que trabajan activamente en las iglesias, como catequistas, ministros de Eucaristía, lectores, etcétera, etcétera, que tienen muy buena voluntad, mucho amor, que han sentido el llamado, pero nunca han leído la Biblia, nunca acuden a los cursos, a la predicación. Desgraciadamente, por este grave pecado de omisión, por esta falta de información y formación, terminan deformando a Dios y a la religión, mal informando en muchas ocasiones a los fieles, que recurren a ellos porque creen, que por estar estas personas trabajando activamente en la iglesia, están más preparadas y capacitadas para aconsejarles y guiarles en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Santiago capítulo 1, versículo 21 al 22. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conforme con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿por qué mucha gente que conoce la palabra de Dios no se salva? Porque no la pone por obra y se conforma con oírla. Un sacerdote estaba caminando por la calle cuando se encontró con el dueño de una compañía que fabricaba jabones. Mientras hablaban, el fabricante de jabones dijo: el evangelio que usted predica no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente mala. El sacerdote notó que había un niño cerca jugando con lodo. El niño estaba manchado de lodo de pies a cabeza. El sacerdote dijo a su amigo: su jabón no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente sucia en el mundo. El hombre respondió: bueno, solamente limpia cuando una persona lo usa exactamente. Dijo el sacerdote: has dado con la clave. La palabra de Dios solo salva a la gente cuando la escucha, la pone en práctica y la hace vida. No nos conformemos con oír la palabra de Dios, así no nos vamos a salvar y no nos sigamos engañando, creyendo que teniendo el jabón, sin usarlo nos va a limpiar. Recordemos que Dios nos dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen. Pero nunca dijo: bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Cristo es camino y no asiento, y el camino se hizo para caminarlo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que el primer mandamiento bíblico es: escucha, Israel. Escúchenme, nos dice Dios, para que aprendan a conocerme, aprendan a amarme y aprendan a hacer mi voluntad. ¿Recuerdas cuando te enamoraste? ¿Cómo fue que te enamoraste? Escuchando al amado. ¿Cierto? Bueno, pues solo podrás enamorarte de Dios escuchándolo. Beto y Juan estaban enamorados de Rosa, la muchacha más guapa del pueblo. Pedro se la pasaba diciéndole a cuánta gente encontraba lo enamorado que estaba de Rosa. En cambio Juan, en lugar de decirle a la gente lo que sentía por Rosa, iba con Rosa y le decía cuánto la amaba. ¿Con quién crees que se casó Rosa? Claro. Con Juan, el que la escuchaba. Existe una diferencia muy grande entre escuchar y oír. Escuchar es cuando llevo a cabo lo que se me dijo. En cambio, oír es cuando me entra por un oído y me sale por otro. Cuando oigo, para luego olvidarme de lo que oí, no me sirve de nada. Vamos a suponer que tú le dices a tu hija por la mañana, que por favor barra la cochera, y tu hija te contesta amablemente, que sí la va a barrer. A mediodía te das cuenta que la cochera sigue sin barrerse y le vuelves a decir a tu hija que lo haga. Ella te contesta amablemente, que sí la va a barrer.
Por la tarde ves la cochera sin barrer, llamas a tu hija y molesta le dices, hija que no me escuchaste, te pedí que barrieras las cocheras y tu hija te dice. Claro mamá que te escuche, ¿a poco crees que estoy sorda? Pero nunca barrió la cochera. ¿Te habrá escuchado tu hija? O más bien te juzgó de loca y se burló de ti. Eso mismo hacemos nosotros con Dios cuando no ponemos en práctica sus mandatos. El Señor en este versículo, se compromete con juramento, a librar de la muerte y del juicio final a todo aquel que escuche su palabra y la ponga en práctica. Qué hermoso sería, si alguno de los que están escuchando la palabra de Dios en este momento, les tocara ir ante la presencia de Dios, y estuviera a punto de ser juzgado y de pronto se presentara Jesús, diciendo, por haber escuchado mi palabra y haberla puesto en práctica, no habría juicio, ni condenación para ti, pasas automáticamente de la muerte a la vida. ¿Te gustaría que esto te pasara a ti? En tu mano está que esto suceda. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este evangelio nos habla de cuando Jesús salió al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, cumple los mandamientos, a lo que el joven le contestó que los cumplía desde joven. Entonces Jesús le dijo, solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Con esto Jesús establece que no basta dejar de hacer el mal para salvarse, sino que hay que empezar a hacer el bien. Desgraciadamente el joven rico creyó más en sus planes que en los de Dios. Creyó más en sus bienes, que en los bienes que le proponía Jesús. Creyó más en sus riquezas, que en el tesoro del reino de los cielos. Pero en este momento no se trata del hombre rico, sino de ti y de mí. ¿Tú por qué no has respondido al llamado de Jesús? ¿Cuál es tu excusa? Recuerda que la Biblia es el libro de la vida, y en este libro solo están escritos los nombres de los que respondieron con un sí total al llamado de Jesús, y dejaron todo e inmediatamente le siguieron, por ejemplo, Moisés, Pedro, Juan, etc. En cambio, los nombres de los que se negaron a responder al llamado, jamás aparecerán en este libro, porque esos nombres están escritos en otro libro, en el libro del diablo, de la muerte y de la condenación. Por eso, jamás sabrás el nombre del hombre rico que se hizo el sordo ante la invitación de Jesús. ¿Y tú? ¿A quién le estás creyendo más? ¿A Dios, o al mundo? Los caminos de Dios jamás serán los caminos del hombre. Dios es sabio, el hombre no. El hombre solo será sabio, cuando escuche la palabra de Dios y renuncie a sus propios caminos y siga a los caminos de Dios. Si confías más en las riquezas que en Dios, va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que tú te salves. Si nos vamos al contexto histórico nos vamos a dar cuenta que se le llamaba ojo de aguja, a la puerta pequeña que se usaba para que entrara la gente, para no abrir los portones grandes que era por donde entraban los camellos. Por lo tanto, para que un camello llegue a pasar por la pequeña puerta por donde pasa la gente, sin abrir los portones grandes, tendría que pasar arrastrándose, agachándose, raspándose, lastimándose mucho y dejando tras de sí toda carga posible. Un rico que confía en sus riquezas, va a necesitar bajarse de su soberbia, humillarse ante el Señor, renunciar a todo lo que tiene, para poder alcanzar la misericordia de Dios y la salvación. Pero que quede claro que rico no es el que tiene muchos bienes, sino aquel que confía más en sus bienes que en Dios, sean estos muchos o pocos. El Señor en este Evangelio, en cambio, se compromete a dar el 100x1 en este mundo y la vida eterna, a quien deje todo por él y por él. Evangelio, y persevere y se mantenga firme hasta el fin, no obstante, las persecuciones. Tu vida es una escalera que puedes recargarse, apoyarse, en la pared de la riqueza, o en la pared de Dios. Dime en qué pared tienes recargada tu vida en este momento, y yo te diré si con esa escalera vas a poder alcanzar el cielo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 33 al 34. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó: yo soy. Yo creo que si alguien le preguntara al diablo su nombre, él contestaría: yo tengo. El que trabaja para el tener casa, carro, dinero, joyas, si se llegara a morir en estos momentos, no se llevaría ni siquiera los zapatos que trae puestos, por lo tanto, esta persona trabajó y se desgastó en balde, para nada, porque no se va a llevar nada.
En cambio, el que trabaja para el ser cada día mejor padre o madre, mejor esposo o esposa, mejor hijo o hija, mejor católico, ese sí se va a llevar todo para lo que se desgastó, logrando así que su trabajo trascienda y le permita alcanzar la salvación. Estando en un mismo jardín, las abejas se dirigen hacia la flor que tiene el dulce néctar, mientras las moscas revolotean por la fétida basura. Cuando las primeras se encuentran ocupadas elaborando la miel, y expandiendo el polen que dará vida a los buenos frutos, las segundas desperdician su tiempo posando sus patas contaminadas por todas partes. Tú puedes ser una abeja o una mosca, dependiendo si dedicas tu vida al tener o al ser. Si dedicas tu vida a la riqueza, o al tesoro. Dios no te quita las cosas, te libera de las cosas y te aliviana para que vueles más alto para que alcances la plenitud. Recuerda que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, crea apegos, nos hace egoístas y envidiosos, nos hace desconfiados. Por eso nos dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quita tu corazón de los bienes de este mundo, que te han pagado tan mal y pon tu corazón en el bien mayor que es la salvación, la santificación y habrás realizado la mejor inversión de tu vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 12, versículo 25 al 26. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar mi vida en este mundo, significa no querer salir de mi zona de confort, de la comodidad, de los placeres, del pecado, la pereza, la glotonería, la borrachera, la drogadicción, el sexo, etcétera, etcétera. En cambio, aprender a renunciar a bienes menores por bienes mayores, despreciar los placeres de este mundo, renunciar a ellos, para vivir de acuerdo al plan de Dios, nos lleva a alcanzar la felicidad y la paz en esta vida y la vida eterna en la otra, pero implica compromiso, madurez y responsabilidad. El hombre tiene que elegir, entre placer y felicidad. El placer, es una satisfacción pequeña e insignificante, que consigue el hombre, al ir en contra de la voluntad de Dios, y que paga con intereses impagables llevando su vida directo al infierno. En cambio, la felicidad, es caminar por los caminos de Dios, sabiéndome amada, protegida, con paz, llena de alegría y amor, sabiendo que he entregado la administración de mi vida y de todo mi ser, a aquel que es capaz de llevarla a la plenitud, a la realización plena y total, a la vida eterna, comprometiéndome, responsabilizándome. Cristo nos dice: el que quiera servirme que me siga. La mayoría queremos servirnos de Dios y que Dios nos siga el paso, y estamos muy equivocados si creemos que así nos vamos a salvar. El Señor nos dice claramente, que el que quiera salvarse, que le sirva y que le siga. O sea, que se trata de que nosotros le sigamos el paso a Dios, no de que Dios nos siga el paso a nosotros. El joven rico, pretendía que Jesús, le siguiera el paso, y cuando Jesús le planteó que lo que debía de hacer, era él seguirle el paso a Jesús, el joven rico, se retiró y se fue. Se trata de seguir a Dios no por obligación, ni por compromiso, sino por amor y con amor, por fe, entonces y solo entonces, la renuncia no duele, entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza del Espíritu Santo, te mueve la fuerza del amor. Seguir a Cristo es una misión, no un trabajo. El trabajo tiene horario y sueldo y esperamos algún día jubilarnos y dejarlo, la misión es para toda la vida. ¿Cuánto te pagan por ser esposo o esposa, por ser padre o madre? ¿Cuál es tu horario? ¿Cuándo te piensas jubilar de ser padre o madre de tus hijos? ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto piensas recuperar? Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque, aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal, recuerda algo. Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente.
Tiene solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó, entonces, que el niño se había quedado dentro y que la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte: no te olvides de lo principal. Y lo principal es Dios, el reino de los cielos, la vida eterna, tus seres queridos, los valores espirituales, la oración, seguir y servir a Cristo. Pero la búsqueda de la riqueza, de los bienes materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma, cerrándonos para siempre la entrada a la salvación. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega de forma inesperada. Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día mueren niños inocentes, padres de familia con estrés, pero todo es porque hemos olvidado lo principal, poner a Dios como centro de nuestras vidas, siguiendo los caminos que nos marca el Evangelio. Elige dejar las riquezas y decídete a ir en búsqueda del tesoro. Elige dejar de creer en tus bienes materiales, y empieza a creer en Dios. Elige dejar de sufrir y desgastarte a lo tonto. Decídete ahora mismo a ser feliz, porque la felicidad es un camino, una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, eres entonces un infeliz, que estás amargado y amargando a todos los que están a tu lado, con tu codicia, con tu soberbia, con tu ambición tonta y tu falta de sentido en la vida. Oremos por las misiones que tenemos en puerta este fin de semana, para que Dios nos llene a todos los que vamos a participar, de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados o van a ser invitados a enviarse, para que den una respuesta generosa al llamado de Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por la hermana de María Elena, por Lute hermana de Francis, por Gerardo, por Alejandro hijo de Male, por Santiago hijo de Berenice, por Cristi Guzmán, por Mago Gómez. Por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Muchas gracias a todos por sus ramilletes espirituales, Dios les bendiga. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.